Amigas y amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos como ha sido para pasar después a la sesión de preguntas y respuestas. Si tuvieran alguna inquietud, vamos a fijar con claridad el posicionamiento que hoy hemos venido a hacer aquí al Instituto Nacional Electoral después de esta farsa y de esta simulación, la más grande en la historia de nuestro país en la elección judicial. Por eso le agradecemos mucho el que estén aquí presentes, el que nos acompañen las y los compañeros de los medios de comunicación. Es de dominio público que la reforma al Poder Judicial y la posterior elección fueron procesos plagados de opacidades, de irregularidades, pero lo más importante, una gran irresponsabilidad, y todo ello ha sido consecuencia de la mala forma de tener una política de cerrazón, de no diálogo y de generar este clima tan complicado de odio y división en nuestro país, adverso al clima democrático que debemos de impulsar, y todo ello es única y exclusivamente responsabilidad de Morena y de su gobierno, porque ellos lo impulsaron, ellos lo aprobaron en el Congreso. Por ello, la jornada pasada del 1 de junio dejó claro el rechazo absoluto de la ciudadanía del pueblo de México, con la participación más baja en la historia de nuestro país, y por ello no puede hablarse ni de un proceso legítimo ni de un proceso donde hubo participación ciudadana. Se trata, como es, de una dramática simulación y de la mayor farsa y vergüenza en la historia de nuestro país, en una elección, lo mismo que esa consulta de revocación de mandato que hicieron en Morena. Hoy, los principales órganos del Poder Judicial estarán en manos de perfiles que estarán al servicio de Morena y del gobierno. Algunos hicieron campaña abierta en los mítines de Morena, y eso está consignado y está publicado en los medios de comunicación. Otros han sido señalados de conductas ilegales, incluso, como se ha acreditado en muchos casos, de tener vínculos con el crimen organizado, y eso no se puede permitir. Durante la sesión del Consejo General del INE se denunciaron graves irregularidades, participación del 100% en casillas vacías, casillas sin lista nominal, urnas entregadas fuera de tiempo, relleno de urnas y, por supuesto, el uso de los acordeones que son ilegales. Pero más allá, incluso esos acordeones que fueron públicos y publicados y dados a conocer con más de 40 días de anterioridad y que se estuvieron circulando por los medios y por las redes sociales, prácticamente en las elecciones de ministro de la Corte quedaron tal cual, iguales. Y eso todos ustedes lo dieron a conocer y el pueblo de México lo sabía. Por ello, 5 consejeras y consejeros del INE demandaban no que fuera la nulidad de la elección, sino tampoco la validez de la elección, porque es una elección que fue una farsa, plagada de irregularidades, donde participó el gobierno, donde hubo dinero público de los servidores públicos, donde el partido político Morena hizo campaña abierta cuando estaba prohibido, y el caso tan publicitado de los acordeones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, demuestra el cochinero y la farsa más grande en una elección que va a destruir un poder en nuestro país y que rompe el régimen de división de poderes en México. Por ello, es un escándalo lo que ocurrió. Es vergonzoso para nuestro país que durante décadas luchamos por fortalecer el proceso democrático en México. Y ahí está, porque está consignado en los medios de comunicación por ustedes. Ahí está el caso del juez electo del estado de Veracruz, a quien se le retirará el triunfo por un proceso de abuso infantil, cuando lo cierto es que nunca debió haber participado en este proceso. No hay división de poderes, amigas y amigos.
no hay democracia y no hay justicia en México. Morena no solo quiere controlar el país, controlar las instituciones, quiere pasar de tener un partido hegemónico que impulsa a un partido único en una democracia como la nuestra que hoy se cae a pedazos. Cuando el partido en el gobierno impone permanentemente su mayoría artificial, con ello ha consumado la destrucción del poder judicial y a lo que vamos es a un gobierno autoritario y pasos firmes para construir una dictadura en nuestro país y no lo podemos permitir. La elección judicial ha herido de muerte a la República, a la división de poderes y a la democracia en México. Por ello, México no tiene dirección, México no tiene rumbo. Tenemos un gobierno pasmado, tenemos un gobierno asustado, tenemos un gobierno que no toma decisiones. ¿Y qué es lo que hace este gobierno? Ante su incapacidad, ante su ineptitud, ante sus vínculos abiertos y claros con el crimen organizado, ¿qué hace? Concentrar el poder, tener un gobierno autoritario, dictatorial, para imponer su voluntad ante la decisión de la mayoría de los mexicanos. La comunidad internacional lo ha advertido, condena lo ocurrido en nuestro país. Organismos multilaterales internacionales como la OEA lo han señalado, pero también en los medios de comunicación, no solo de México, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de Alemania, de todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, se ha señalado que la peor decisión que puede tomar un pueblo es pretender que se nos imponga esta decisión que ha hecho Morena en esta farsa de elección judicial, porque destruye el equilibrio de poderes y el régimen democrático. En el ámbito internacional, México es una vergüenza en los temas de la elección judicial y en la política exterior, y cómo se ha llevado la relación con nuestros vecinos y socios comerciales, como lo es Estados Unidos y Canadá. El tratado comercial, el TEMEC, está en riesgo. Se están violando compromisos adquiridos con Canadá y con Estados Unidos. Y por ello, a partir del 1 de septiembre, el pueblo de México quedará indefenso, a merced y abuso de la impunidad de todos estos que estarán al servicio de Morena, que seguirá la persecución política, que van a politizar la justicia y van a judicializar la política. Y ello lo hacen para callar a la oposición, para que no alcemos la voz ante esta falta de resultados de Morena, que son el mayor fracaso en la historia del país. México bañado en sangre, México dividido, México sin medicamentos y México a la deriva en el rumbo de tener un país que le genere certeza y certidumbre a las y los mexicanos. Ya hay que decirlo, todo esto, compañeras y compañeros, es responsabilidad de estos cínicos, sinvergüenzas, corruptos y mafiosos de Morena, porque no saben gobernar, porque ellos están destruyendo el país y están destruyendo la posibilidad de que las y los mexicanos tengan mejores condiciones de vida. A Morena no le importa combatir la corrupción, quieren sentencias y resoluciones a modo, están señalados por tener vínculos con el crimen organizado, gobernadores, alcaldes, legisladores, políticos de Morena, están señalados de tener vínculos con el crimen organizado, son los narcopolíticos de Morena, y eso es lo que quieren evitar que se les investigue, quieren evitar que se sepa todo lo que han hecho en cochupos, en componendas, en acuerdos con el crimen organizado, prácticamente en todo el país. Que México esté inseguro, que en México no haya paz y tranquilidad, es responsabilidad de estos cínicos y corruptos de Morena. Por eso buscan eternizarse en el poder, por eso quieren que todo el aparato judicial esté a sus órdenes y a su servicio, y van a atentar
sistemáticamente contra quien piense distinto. Van a atentar, compañeras y compañeros, contra ustedes, los medios de comunicación que ya lo han hecho. Jamás en los últimos 30 años habíamos visto un ataque brutal, sistemático, organizado desde el gobierno de la República contra ustedes, los medios de comunicación, contra el empresariado, contra el tribunal, contra los órganos electorales, contra los políticos, contra los partidos políticos. Jamás habíamos visto eso. Y ello lo está haciendo Morena para destruir la democracia en México. Y esta reforma que enviaron en el tema de telecomunicaciones, que ustedes saben, es para cercenar y desaparecer la libertad de expresión, para que quien levante la voz, informe y no esté de acuerdo, los desconecten, empiecen a retirar concesiones, empiecen a generar concesiones públicas para que tengan contratos y respaldo del gobierno de Morena, para que se vuelvan los voceros en todo el país y quieran implantar una sola verdad. Por eso hay que levantar la voz y convocamos a las y los mexicanos. Mucho ánimo, carácter, determinación. Hay que defender la democracia. Lo que ocurre en México, compañeras y compañeros, es muy grave. Es romper el régimen de libertades, los derechos de las y los ciudadanos. Por eso acudimos aquí al INE a presentar esta impugnación como ciudadanos, porque conocemos la ley, porque tenemos claro de los alcances que nos da la Constitución para ejercer los derechos. Venimos aquí como ciudadanas y ciudadanos mexicanos a presentar un JDC, claro en la ley, aquí en el INE, para que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo hacemos con plena responsabilidad, con pruebas, con certeza, pero sobre todo con los argumentos de que tenemos la razón. Presentamos esta impugnación en forma de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Nuestra impugnación se basa en lo flagrante, en la mayor violación a los principios constitucionales, porque lejos de fortalecer el Estado de Derecho, este proceso consumó una imposición clara a todas luces desde el poder, desde el gobierno de Morena. Y quiero terminar. Los llamados acordeones fueron parte de una estrategia ilegal, corrupta, perversa, pero sobre todo parte de una estrategia para quedarse con el Poder Judicial. Constituyeron propaganda encubierta, vulneró la libertad del voto y la equidad en la contienda. Y la intención fue muy clara: inducir el voto y beneficiar a los candidatos del régimen, a los candidatos de Morena. Los resultados lo confirman. Quienes aparecían en los acordeones fueron quienes ganaron. Ni uno más, ni uno menos. Esto representa una ruptura total del principio de equidad democrática. Y eso no puede pasar en México. La distribución de los acordeones fue masiva, clandestina, pública y sistemática al mismo tiempo. Se entregaron en oficinas públicas, en redes sociales, entre beneficiarios de los programas sociales y fueron respaldados de forma cínica, abierta y pública por todos los servidores públicos de Morena, por gobernadores, por legisladores, por alcaldes y por servidores públicos. Y por ello, en las zonas más marginadas, hicieron las prácticas más aberrantes para romper un proceso democrático: secuestro de urnas, relleno de urnas, amenazas y compra del voto. Por ello, también estamos denunciando el principio de legalidad democrática. Una elección que apenas llegaba al 12% no puede ser considerada como válida y legítima. Ese nivel de abstención fue consecuencia del proceso, cerca del 90%, y por ello fue una decisión para excluir y favorecer al poder.
y favorecer a Morena. La voluntad popular totalmente distorsionada. Grupos afines al gobierno controlaron la elección y se aprovecharon y se apropiaron el resultado. En este escenario, la única salida es constitucional, legal y democrática, y la única salida es la nulidad del proceso en la elección judicial. La Constitución y las leyes electorales facultan al Tribunal Electoral para, con los argumentos, poder declarar nulas las elecciones cuando se acrediten graves irregularidades, dolosas y determinantes. Así lo exigimos como ciudadanas y ciudadanos mexicanos, en condiciones de equidad, libertad. Así debe de reponerse el proceso y debe anularse esa elección. Estamos preparados y nos estamos preparando para acudir, de ser necesario, a las instancias internacionales, porque México ha suscrito tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos reconocen el derecho a participar en elecciones auténticas, transparentes y libres. Y por ello, también como ciudadanos lo haremos, pero también vamos a impulsar las gestiones a nivel internacional en nuestras cámaras como partido político ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aportaremos pruebas, estaremos firmes porque los argumentos nos dan la razón, y si es necesario, iremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la democracia no se negocia, porque el poder no puede estar por encima de la ley, porque México merece justicia, porque el PRI está con las y los mexicanos, con la Constitución, con las instituciones, con la legalidad y el Estado de Derecho. No podemos permitir, compañeras y compañeros, que este gobierno autoritario, cínico, corrupto y nefasto de Morena quiera consolidar una dictadura en México. Vamos a defender la democracia, vamos a defender los derechos de las y los mexicanos hasta donde tope. Vamos a defender la ley y vamos a defender la democracia.